Lengua Laberinto es un reino en ruinas que utiliza como materiales de construcción el lenguaje. Bueno, la idea surge cuando leo un artículo de prensa en donde se habla que muchos chicos de primaria y secundaria, aunque saben leer, no entienden lo que leen. Me pareció algo grave porque cuando pasa eso no importa que tengas 100% de alfabetización. Ahí empecé a pensar cómo podía arreglarse esto. La lengua parece ser un laberinto y bueno, ahí empezó a sonar Lengua Laberinto en la cabeza, ¿no? El proyecto llega a realizarse por medio de un concurso que hizo el Plan Ceibal de ideas para hacer videojuegos o contenidos educativos digitales. Nosotros presentamos la idea Lengua Laberinto muy en formato de boceto, que ese era el formato de presentación del proyecto, muy escueto, en 2 hojas nomás. Entonces el rey llama a sus asesores, deciden convocar a un héroe de otro planeta y ahí es donde entra el jugador, que tiene la posibilidad de elegir si es hombre o mujer y elegir su nombre. Tienen que ir salvando pantalla tras pantalla, resolviendo distintos ejercicios de lenguaje, pero siempre atravesado por lo lúdico. En un momento se va a dar cuenta que hay traidores en la corte. Estos traidores lo arrojan al laberinto donde habita el Ignorón, que es un monstruo. Pensamos el juego como un constructo desde muchos puntos de vista. Partimos de que lo cognitivo no parte solamente de lo estipulado como intelectual. Partimos de muchas visiones teóricas del aprendizaje, pero fundamentalmente partimos de que era un juego. Por lo tanto, tratamos de desescolarizarlo en el buen sentido, de manera tal que el chico encontrara su lenguaje interno para poder jugar. Empezamos a hacer una carrera contra el tiempo porque el desarrollo tuvo que hacerse en 6 meses. El equipo estuvo conformado por 18 personas y bueno, empezamos a bajar a tierra de qué tipo de arte estábamos hablando, el concepto pedagógico que lo teníamos, de qué manera aterrizaba con el código, con la programación. Originalmente pensamos en un juego de aventura gráfica, pero luego viendo la interacción que queríamos generar con el usuario, nos decidimos por un juego de plataforma. Optamos por Python para trabajar, bajo la biblioteca API Games. Ya habíamos trabajado con ella con anterioridad y nos resultó un lenguaje muy robusto. Una innovación que le hicimos al engine fue el manejo de texto, lo que le permite al usuario manejar dicho texto de diferentes formas. Bloques en algunos juegos, en otros juegos elegimos el tipeo, en otros juegos elegimos la construcción, más con énfasis en lo gráfico. Muchas vías de ingreso de la información como forma de estimulación cognitiva. El mayor desafío fue trabajar con las computadoras XO, que son computadoras bastante básicas en lo que refiere al procesador y al manejo de gráficos. Necesitábamos hacer cosas muy sintéticas. No podíamos exigir a la computadora. Tomamos una decisión muy arriesgada al principio, de que todos los personajes y los objetos del mundo fueron dibujados a mano, con lo cual es un proceso mucho más largo que con la vectorización, que es mucho más seriada y se puede repetir. Se buscó una estética lo más parecida posible a una acuarela, de repente, a un punto intermedio entre la máquina y la mano. El equipo de arte estuvo integrado por una dibujante, una colorista, un animador, un arquitecto, ilustrador medio todoterreno, un músico. Bueno, se mezclan los mundos, ¿no? Se mezclan el reino animal con el reino vegetal, los personajes son los monstruos, ¿no? Esos monstruos, en el sentido de que son varios animales en uno solo. El personaje que más me gusta es el Ignorón. Es un gusano 100 pies que salió de la fusión de un monje y una máquina de escribir.
No se agota en una sola mirada y en una sola jugada del juego, ¿no? Tenés muchas entradas al juego, muchas lecturas posibles. En todos los ejercicios tratamos de tener en cuenta los distintos niveles de lenguaje, tratamos de construir una sintaxis. Como hay una historia dentro, hay un guión dentro del juego, también se construye una historia que tiene un nivel más complejo, y ahí vamos directamente a los procesos metafóricos y simbólicos del lenguaje que también están presentes. Y llegando ya al nivel final, el lenguaje se destruye y el chico en el final del laberinto lo tiene que reconstruir. Todas las resoluciones de ejercicios, sean aciertos, errores, quedan registrados en una base de datos interna que luego se sube a un servidor. Como las XO están en todas las escuelas y todos los niños del Uruguay de educación pública tienen una, se puede saber perfectamente en tal zona del Uruguay los jugadores tuvieron problemas de tal tipo, en tal zona tuvieron problemas de tal otro. Entonces el juego colabora, si se quiere, a hacer un mejor diagnóstico de la situación del país o de una zona con respecto al lenguaje dentro de los marcos del juego, ¿no? No queremos decir que sea la solución de nada, pero sí puede ser el comienzo de un camino, ¿no? que es evaluar las capacidades lingüísticas de una población. Y bueno, hacer Lengua Laberinto 2 tanto para las XO como para las otras plataformas que podamos desarrollarlo. Me parece que está bueno que los niños se queden con esa idea de que el mundo puede escribirse, puede crearse. Me parece que es una idea que está buena que quede.